Capítulo 426. La emperatriz de todas las razas. Número de serie conquistó el mundo. El universo número 117, Halo, finalmente pertenece a la jurisdicción de la Segunda Legión de Budo, los Panishes. Después de la ocupación, aparte del Imperio Central que envía burócratas internos para hacerse cargo de poderes administrativos y judiciales, y el Departamento de Impuestos que se hace cargo del derecho a imponer impuestos, la guarnición, el reclutamiento parcial, la seguridad pública y el control antidisturbios de este universo definitivamente deben pertenecer a la Segunda Legión. Aunque la Octava Legión de Conrad Curse, los Señores Nocturnos y la 12ª Legión de Angron, los Comedores Mundiales, han enviado fuerzas principales para cooperar en la batalla, estos poderes de gestión son básicamente irrelevantes para ellos. Lo que ganan es solo una cierta proporción de la producción anual de este mundo, incluyendo, entre otros, los derechos de distribución limitados de los botines de la guerra nacidos bajo la conquista. La producción militar total después del universo establece un mundo forjado, el suministro de material total de mundos industriales y agrícolas, el suministro de personal de IB Worlds y Rediclet Worlds, y una serie de acuerdos. Cláusulas complementarias específicas de posguerra en cualquier momento. Cuentas claras entre los hermanos. Y esta vez es equivalente a Conrad Curse y Angron ayudando a Budo. Naturalmente, en el futuro, si tienen necesidades o descubren problemas de alto valor pero difíciles de manejar, Budo también ayudará personalmente. La posterior división de intereses también es simple, el método anterior, lo que descubres. Pertenece a la jurisdicción de su secuencia de la Legión, nadie lo arrebatará, pero el acuerdo de compartir el botín es imprescindible. El objetivo de esta expedición es el mundo conquistado de la Legión de Panishes, el número 117, ya que está en última instancia dentro de la futura jurisdicción de Budo. Las opiniones de Conrad Curse fueron simplemente asesoramiento, hasta que Selene emitió órdenes administrativas directas, la postura personal de Budo era lo que realmente importaba. Pensando en esto, Selene miró a Budo con interés. Este viejo hombre terco nunca había expresado claramente su posición en la carrera alienígena en la reunión de la sede militar de la capital imperial. Por el contrario, sus acciones fueron vagas y confusas. No es suficiente. Después de unas 3 respiraciones, Budo sacudió la cabeza e hizo una declaración que era completamente opuesta a su actitud de mostrarse como un soldado de sangre de hierro y nunca tolerando ninguna rebelión. ¿No es suficiente? Al escuchar esto, Conrad frunció el ceño y dijo: si dejamos de lado el resultado final de la rendición, ¿cómo deberíamos medir la escala? Nuestra política sobre los extraterrestres ya ha sido acusada por el tribunal. Que sean acusados, las políticas están muertas, la gente está viva. Como dijo, Budo miró a Selene y sopesó sus palabras. Un rayo de esperanza, simplemente reduciendo un poco de resistencia, no es suficiente, lejos de ser suficiente. La Alianza Star, es probable que este universo esté dominado por razas alienígenas. Las tropas de reconocimiento aún no han enviado mucha información sobre el contacto con la civilización humana. Se especula que la resistencia es débil y es suprimida por la alianza de razas alienígenas llamada Star Alliance. En este caso, ¿podemos seguir baños de sangre todo el universo? Aunque no es imposible, el costo y la recompensa no coinciden, y la pérdida no será pequeña, y la ganancia no superará la pérdida. Los ojos de Budo se volvieron fríos al instante. Al mismo tiempo, desarrollar una pieza tan grande de tierra virgen también requiere mucha mano de obra barata. ¿Bien? En el futuro campo de batalla, el forraje de cañón nunca es suficiente, no hay demasiados. Por lo tanto, reclutar una gran cantidad de razas alienígenas es algo que debemos considerar seriamente. Aquellos que son desobedientes y rebeldes deben ser eliminados, pero un enfoque único para todos está estrictamente prohibido. Todavía hay muchas razas alienígenas en este universo que han estado cultivando en sus planetas nacionales y nunca han visto humanos. Su Majestad, en mi humilde opinión, ya que vamos a reclutar carreras alienígenas, la puerta ya se ha abierto. Establezcamos el verdadero estándar para reclutar carreras alienígenas en este universo. Resuelva el problema tan pronto como se descubra, de todos modos. Mientras hablaba, Budo se levantó y se arrodilló sobre una rodilla, mirando firmemente a Selene. Con tú manteniéndolos presionados, ¿qué grandes olas pueden agitar? ¿Oh? Selene miró a Budo, rodeando su copa de vino mientras descansaba la barbilla en su mano. Me has puesto la vista, ¿eh? No esperaba que tú, Budo,
que se conoce como el viejo terco, sea tan astuto. Tu Majestad está bromeando, me avergüenzo. Me atrevo a presentar mi humilde opinión. Arrodillado sobre una rodilla e inclinándose, Budo habló con una expresión tranquila, sin vergüenza. Esos funcionarios dicen que soy terco, pero en mi opinión, son los tercos. No hay una situación constante en la guerra, y el agua no tiene una forma constante. Aquellos que pueden adaptarse a los cambios y ganar del enemigo se llaman dioses. Use medidas que beneficien al imperio y cambien las que no lo hacen. Siempre aferrándose al dogmatismo y volverse complaciente al ver algunos logros, ¿qué es eso sino la terquedad? Aunque Budo es terco, no es tonto. Su terquedad se encuentra en su adhesión al principio de que los hombres militares no deberían interferir en la política y su inquebrantable lealtad a la emperatriz. En otros asuntos, su conclusión moral es flexible y cambiante, ya que corresponde a un comandante de campo de batalla. Su capacidad para fomentar subordinados es indudablemente excelente. Los métodos militares estrictos y de sangre de hierro no limitaban demasiado el pensamiento de Budo. Una cosa interesante es que para las razas humanas con diferentes costumbres y culturas, los métodos de Budo son siempre brutales y violentos, y cualquier resistencia conducirá a una supresión y una limpieza sangrienta. Sin embargo, para las carreras alienígenas que se rinden, someten y ofrecen voluntariamente lealtad a la emperatriz, Budo muestra una tolerancia bastante extraña. No solo no inicia demasiadas masacres aterradoras y actividades de limpieza, pero también asigna trabajo, basado en las características raciales de las razas alienígenas y selecciona miembros de élite de las razas alienígenas que se incorporarán al ejército auxiliar para servir como tropas especiales en ciertas situaciones. Él es una gran persona, benevolente. Por supuesto, Budo todavía está muy medido y no pierde su base básica al ser parcial. Los soldados de la raza alienígena seleccionados a través de su inspección y selección son todas las élites, y en comparación con la proporción base de humanos en el ejército, son lamentablemente pocos. Para las carreras alienígenas, su confianza solo se da una vez y es limitada. Sin mencionar varias vigilancias abiertas y encubiertas, una vez que una persona tiene pensamientos rebeldes, implica a todos, prefiriendo matar a 3000 mal en lugar de dejar ir uno. Incluso si los hijos del jefe de la raza alienígena tienen intenciones rebeldes, no son la excepción. Todos los implicados son asesinados. Y se trae un nuevo lote de personas, que aún hacen que sus compañeros de tribus los ejecuten. Las parcelas de telenovela melodramáticas capturadas durante las conquistas externas son imposibles de suceder bajo los ojos vigilantes de Budo. ¿Algún pensamiento más rebelde? Significa exterminio. Hablando de esto, uno no puede evitar mencionar un fenómeno interesante entre las facciones de la Legión de Astartes conocidas como los Aux. La escala de la Legión de la raza alien es mucho más grande que la de la Legión de Astartes de conciencia. Bajo la conciencia de la Legión de Astartes, la vida de los humanos comunes es mucho mejor que bajo la Legión de Halcones de Astartes. Pero lo contrario es cierto para las carreras alienígenas. Bajo la facción de conciencia, a excepción de algunas razas alienígenas humanoides que se parecen mucho a las formas humanas, otras razas alienígenas con apariencias demasiado diferentes de los humanos viven mucho peor. Y debido a las medidas, a misericordias, de Budo, a pesar de que es nominalmente la segunda persona en el ejército imperial, ha atraído muchas críticas, incluso un juicio político por los censores, llamándolo un traidor a la humanidad. En respuesta, el enfoque de Selene era mantenerlo confidencial y no hacerlo público. Porque Selene había recibido una carta de Budo, en la que sugirió sutilmente a Selene que no era prudente exterminar indiscriminadamente externamente. Él relató algunas de sus experiencias y puntos de vista. Después de un periodo tan largo de guerras de conquista externas, descubrió que las carreras de la vida en el universo son como las estrellas en el mar de las estrellas, aparentemente interminables, y los humanos son solo una pequeña parte. Especialmente, una de las oraciones de Budo, Su Majestad. No solo debe ser la emperatriz de los humanos sino también la emperatriz de todas las razas. Esta oración tocó directamente un acorde con Selene. Tenía poco interés en los asuntos románticos, incluso indiferente, pero cuando se trataba de fama y poder, estaba muy despierta. Su Majestad, hay una pequeña legión compuesta por algunas razas alienígenas en mi legión. En las batallas anteriores, basadas en observaciones, han demostrado un fuerte combate, sin miedo a la muerte, completamente no inferior a los soldados humanos e incluso superando el fanatismo de los conversos. Selene murmuró.
murmuró, mirando a Budo, dame sus registros de combate. Sí. Levantarse y venir a Budo. Selene tomó la tarjeta de disco de la mano de Budo, y el poder del Ercher de la razón se activó. En las imágenes grabadas en tiempo real en su mente, en medio de la sangre y el fuego de las ruinas de la ciudad, un grupo de soldados con uniformes militares imperiales, con apariciones grotescas y extrañas, algunas con escamas y cutículas. Algunos con 2 manos y 2 pies, algunos con rasgos de animales, gritaban, Lon de Empire, y, Lon vive su majestad la emperatriz, mientras, luchando con humanos. Probablemente era un mundo humano conquistado, TSK, el acento era preciso, la lengua imperial estándar franca. Silbido. Esto podría hacer que esos humanos piensen que el imperio es una nación alienígena, una invasión alienígena. Después de escanear rápidamente, Selene confirmó que en realidad era el fervor de los conversos. Ya sea que luchen contra otras civilizaciones alienígenas o civilizaciones humanas, estaba claro que estas razas alienígenas asimiladas realmente estaban luchando ferozmente. Luchando hasta la muerte sin retirarse. Selene también entendió aproximadamente su mentalidad. En resumen, en términos religiosos, los nuevos conversos a menudo son más fanáticos y devotos que los creyentes experimentados. Probablemente hay varias razones, una mentalidad de redención, que se esfuerzan por el reconocimiento del nuevo grupo para ganar aprecio, queriendo dibujar una línea clara del pasado. Selene asintió cortésmente a Budo, lo que indica que se elevara, en ese caso, necesitaré hacer algunos ajustes ligeros a las políticas. El dicho a aquellos que no son de nuestra raza deben tener diferentes corazones no es necesariamente absolutamente correcto. He sido algo empírico. Y mi imperio no tiene un ambiente de vida tan duro como 40K. No tengo que confiar únicamente en el desarrollo de la civilización humana para ganar poder, entonces, ¿por qué centrarme solo en esta pequeña pieza de territorio humano? Como el emperador de Dios, si los humanos pueden creer, ¿por qué no pueden los extraterrestres? Mientras sea una medida que aumente el volumen de civilización, es una medida que aumenta el poder de Onkai. Para Selene, es naturalmente correcto. 1. En un instante, Selene de repente vio la luz. El empirismo no es aconsejable. Mientras crean en ella, desde el punto a la superficie, Onkai vendrá a erosionar y se unirá con toda la civilización. A Onkai no le importa si eres una civilización humana. De hecho, la actual xenofobia del imperio sagrado de Selene también se debe a la indulgencia de Selene, aunque nunca ha declarado explícitamente que los humanos son supremos y que los extraterrestres deberían morir. Pero los residentes nativos del imperio, que se originó en el imperio del milenio, ya tenían un poco de rechazo psicológico de extraterrestres extranjeros. Junto con las acciones de Selene antes de su ascensión, no estaba lejos de ser un exterminio completo. Por lo tanto, con la unificación del imperio después de la ascensión de Selene, y con la guía de un ejemplo, el rechazo psicológico de extranjeros se convirtió gradualmente en un rechazo de especies externas. Descubrir medidas más beneficiosas para el imperio. Por lo menos, la calidad de Selene de corregir errores es encomiable. En los antiguos imperios feudales, la razón por la cual los reyes a menudo daban la impresión de no ser arrepentido no fue porque no sabían que sus políticas estaban equivocadas. No. Ellos sabían. Pero por el bien de la cara. Para la autoridad del Hijo del Cielo, no pudieron admitirlo. ¿Cómo puede un emperador estar equivocado? En la era del derecho divino de los reyes, admitir errores significaría una pérdida de virtud para el emperador, lo que sacudiría su autoridad. Además de los desastres naturales que causan calamidades, los emperadores que admiten errores y se emiten. Los edictos de la crítica generalmente se dividen en 2 categorías. Aquellos que pueden mantener su autoridad con la habilidad y los que no pueden, lo que lleva a convertirse en un títere o perder el país. Selene es claramente la primera. ¿Quién se atrevería a decir que no es digna y carece de virtud? Pero necesito continuar lentamente. Mi fundación es el imperio humano. Y debo estabilizarlo. No puedo favorecer a uno sobre el otro. La inclusión de las razas alienígenas solo puede considerarse una guinda del pastel, pensó Selene para sí misma. Selene nunca admitiría que la escena de todas las carreras arrodilladas y gritando Long Life le dio a su vanidad una mayor satisfacción. La vanidad es la escalera del progreso humano. Estoy de acuerdo con su propuesta, Budo. Al escuchar esto, Budo y Conrad Cos intercambiaron miradas, alegría en sus ojos e incluso las orejas de Angron, que estaba en cuclillas cerca y comiendo de todo corazón, se agitó. Pero hay una cosa que espero que recuerdes bien.
Al momento siguiente, Selene cambió su tono, tocando suavemente la mesa. Su expresión se vuelve seria. Las políticas de apaciguamiento son aceptables, incluso si involucra razas alienígenas en la guerra con la civilización humana. Las diferentes posiciones sirven a diferentes maestros, y pueden ser sometidos. Pero hay una cosa, cualquier alienígena que haya comido humanos, incluso si solo un individuo, debe ser exterminado por completo. Señalando la imagen proyectada, los ojos de Selene brillaron con un frío helado. Los humanos siguen siendo la base básica, y Selene entiende esto muy claramente. Sí. Mirando las imágenes constantemente parpadeantes en la proyección de la mesa, los dos hablaron al unísono. En la imagen, fue el equipo de reconocimiento de Astartes el que había derribado el fantasma. Se enfrentó al barco de transporte de Beast. En este momento, los refuerzos que sostenían el alma iluminadora del alma ya habían llegado. Al buscar en el cerebro de la bestia de cara fantasma capturada, la reliquia sagrada que transportaban, el cuerpo triangular y sus identidades ya eran claras. Y el informe se mencionó claramente un punto. Al leer los recuerdos en sus nervios cerebrales, se puede confirmar que esta bestia con cara fantasma ya ha tenido encuentros con la civilización humana y ha comido humanos. Los residuos de ADN extraídos de su estómago y el intestino grueso también confirmaron este punto. No preguntaré sobre el despliegue de batalla específico. Baja y prepárate para la guerra. Selene miró a Angron, que se estaba escabullendo, y emitió directamente una orden para irse. Sí, Su Majestad, nos quitamos el permiso. Budo, Conrad Curse y Angron se inclinaron ante Selene, luego se retiraron a la puerta del palacio, se dieron la vuelta y se fueron juntos. Selene observó a los tres irse, abrió la ventana y murmuró para sí misma: cuerpo triangular, cinturón de anillo, precursor, tecnología previa a la precogida, un gran suplemento. Apoyándose contra el alféizar de la ventana, el magnífico palacio estaba bajo luz artificial, la altísima cúpula deslumbrante y esos murales épicos parecían brillar intensamente. El Dios supremo de todas las razas, la emperatriz de todas las razas, jeje. Capítulo 427. Ese hombre hace su rugiente entrada en Madrigal. Astartes Second Legión Panische, número de serie conquistó el mundo, 117. Universo 117, Sistema Solar, Tierra, Era Humana, año 2552 AD. La humanidad ya había entrado en la era interestelar durante más de 4 siglos. Desde la segunda mitad del siglo XXI. Con avances continuos en la inteligencia artificial, la tecnología aeroespacial y otros campos, la humanidad, las especies inteligentes nacidas en la Tierra, finalmente surgieron de 100.000 años de estancamiento genético forzado y amnesia histórica. Una vez más, siguieron los pasos olvidados de sus antepasados, girando su mirada hacia el vasto océano de estrellas de arriba. La colonización interestelar ya no era la fantasía de los soñadores, se propuso como un plan concreto y factible. A finales del siglo XXI, la colonización humana del sistema solar estaba en pleno apogeo. Aunque surgieron varios desafíos, rebeliones coloniales, el surgimiento del terrorismo espacial, guerras internas, la civilización humana, renacida más allá de su planeta natal, continuó su rápido avance. Para el siglo XXII, los esfuerzos de colonización dentro del sistema solar habían producido un éxito notable. Particularmente en 2291 DC, cuando Tobias Fleming Shaw y Wayase Fujikawa desarrollaron con éxito el primer motor más rápido que la luz, el Shaw Fujikawa Translight Engine. Este motor podría doblar la hora espacial local, generando una singularidad cuántica, permitiendo que los barcos ingresen un dominio extremadamente denso y multidimensional llamado Slipstream Space, espacio imaginario. Este avance permitió un viaje de larga distancia dentro de un plazo razonable. 1. Esta invención revolucionaria sentó las bases para el primer programa de buques de colonización interestelar a gran escala de la Tierra Unida, UEG. En 2362 DC, el lanzamiento de la primera barra de colonias, Pioneer, marcó el comienzo de la profunda de la humanidad. Era de la colonización espacial, patrón conocido como la era de la diáspora. Las colonias iniciales se concentraron en el sistema Epsilon Eridani. La primera colonia establecida por humanos fue el segundo planeta en el sistema Epsilon Eridani 4, que luego se convirtió en la sede del Comando Espacial de las Naciones Unidas, UNSC, REACH. Junto con el alcance, varios cerca. Los planetas de la colonia de la Tierra fueron descubiertos y terraformados durante este periodo. Debido a su proximidad al sistema solar,
estas colonias recibieron una ayuda de desarrollo significativamente mayor que las colonias posteriores. Una gran cantidad de ciudadanos y personal militar emigraron a estos nuevos mundos. Eventualmente, esto dio lugar a una próspera sociedad de élite, la mejor de la humanidad tanto en físico como en intelecto, creando uno de los sectores más prósperos y vibrantes de la civilización humana. La expansión humana continuó a un ritmo implacable. Para el 2490 DC, más de 800 asentamientos humanos se habían extendido por el brazo Orión de la Vía Láctea. Estos mundos variaron ampliamente, que van desde fortalezas interestelares altamente desarrolladas hasta colonias remotas y remotas. A medida que persistía la expansión, las colonias cercanas a la Tierra se convirtieron en potencias políticas y económicas, dependiendo en gran medida de las colonias externas para las materias primas. Sin embargo, esta dependencia también sembró las semillas de la división y rebelión futura. Las colonias externas proporcionaron recursos invaluables para el crecimiento y el desarrollo de las colonias internas y el gobierno de la Tierra Unida, UEG, pero el poder y la riqueza permanecieron centralizados dentro de las colonias internas. Esta disparidad en la distribución de recursos crió naturalmente el descontento entre los residentes de la colonia externa, conduciendo a un aumento en los movimientos de independencia externos. Con el paso del tiempo, estas quejas, arraigadas en divisiones políticas e ideológicas, acumuladas, y para el siglo XXVI, numerosas colonias externas se rebelaron abiertamente. Nuevas oleadas de actividades e insurgencias separatistas estallaron en mundos en el trabajo humano. En esta coyuntura crítica, una alianza alienígena, el Pacto, se dirigió a su invasión. Comenzando con la batalla de la cosecha en 2525, la guerra se había desatado durante más de 20 años. Las bajas y la destrucción acumulativas excedieron las de todas las guerras anteriores en la historia humana registrada. Incluso frente a esta crisis existencial, muchas colonias externas se mantuvieron hostiles y no cooperaron hacia la UNSC luchando contra el pacto en múltiples frentes. La UNSC se vio obligado a asignar recursos para suprimir las insurrecciones, asegurando la seguridad de las líneas de suministro críticas. 1. Para terminar rápidamente y decisivamente estos levantamientos, la UNSC desplegó no solo su cuerpo de marines sino también las unidades espartanas altamente veneradas, que participaban activamente en las líneas delanteras contra el pacto. Estos espartanos participaron en numerosas operaciones de contrainsurgencia y supresión. Entre ellos había una figura legendaria de la UNSC militar máster director suboficial de la Marina, Spartan 117. 1. Y como la guerra inevitablemente trae la muerte, la escalada de las campañas de supresión de la UNSC condujo a bajas crecientes entre los rebeldes y el personal militar. Odio entre la UNSC. Las fuerzas y los separatistas coloniales locales se profundizaron con cada pérdida de familia y camaradas. Madrigal fue uno de esos mundos de colonias exteriores envueltas en las llamas de los movimientos de independencia. Madrigal, un planeta rico en recursos entre los muchos asentamientos humanos remotos, era un mundo de refinación de agua pesada de nivel 4, ubicado en la constelación de Libra, 23 Lib, aproximadamente a 83.7 años luz de la Tierra. Visto desde órbita, Madrigal era un vasto desierto. Como la esfera, dominada por un tono amarillo opaco. Los bolsillos de la vegetación verde, los que se abordan y los humedales, estaban pocos y dispersos, aislados a través de la superficie planetaria, reforzando su apariencia desolada. A través del paisaje árido aparentemente interminable del planeta, numerosas tuberías industriales a medias se extienden hacia asentamientos humanos. Remnants de la extensa red de extracción de recursos del planeta. A pesar de sus duras condiciones del desierto, la gravedad y los niveles de oxígeno de Madrigal se parecían mucho a los de la Tierra, lo que permitió a los humanos sobrevivir en la superficie sin equipo de protección. En algún lugar en una pesada estación de extracción de deuterium, una pared perimetral baja circular encerró las imponentes plataformas de perforación. A su alrededor, se había formado un pequeño asentamiento humano, proporcionando a sus residentes un refugio básico. Dentro de la consola de control de la estación, lo que alguna vez fue una sala de control estándar se había expandido apresuradamente, con particiones innecesarias eliminadas para crear un área abierta espaciosa. Algo parecido a una suite de hotel cruda. Sin embargo, la habitación era cualquier cosa menos refinada. Docenas de personas, hombres y mujeres de varias edades y etnias se habían reunido allí. Negro, blanco, asiático y latín, un crisol de la humanidad.
Una mirada a través de la habitación no reveló colores brillantes, solo una mezcla de negro, gris y marrón, el tipo de duradero. Tonos resistentes a la suciedad que se adaptaban a su entorno. Su piel expuesta tenía la aspereza de las vidas gastadas en constante exposición al viento y la arena. Su ropa era simple, apagada y a menudo hecha jirones, panecidos de sudor y polvo, que ridía una estética de páramo pesado. Jódete. 8 veces. Eso es 8 pérdidas. Ya deberías estar acostumbrado. Mierda. Hanka, ¿me estás burlando de mí? No, no, estoy diciendo que deberías tomar un descanso. La UNSC en alcance se niega a adquirir un valioso deuterium a través del comercio justo, en lugar de buscar esclavos para una solución permanente. News Broadcast. La sala llena de ruido mientras las personas se entregaban a sus propias formas de entretenimiento. Algunos operaban la consola de perforación, otros vieron noticias o programas, mientras que algunos jugaron casualmente por las tarjetas. Los niños pequeños se persiguieron en las esquinas de la habitación, mientras que algunos adolescentes fueron completamente absorbidos en sus dispositivos de juego de mano. Una ronda más. Una ronda más. Un anciano blanco, su rostro cubierto con una barba gruesa y cúnica, sonrió con problemas con las ganancias. Caminando la cubierta, una mujer negra con cabello trenzado, Hanka, que lo guiñaba, su tono se burlaba de él después de evitar al desafortunado jugador que había perdido demasiado. ¿Está bien? Deja que alguien más juegue. Las manos del profesor no están limpias. ¿Me estás acusando de hacer trampa? El viejo hombre blanco frunció el ceño. Estoy diciendo que no te lavas las manos. Hanka se encogió de hombros, una sonrisa en su rostro. HMPH. Mis manos están manchadas con la sangre del cuerpo de marines de la UNSC. El anciano, conocido como profesor, sacó sus manos sobre los ásperos. Mesa de madera sin pulir, arreglando a Hanka con una mirada firme. Su apodo profesor era claramente un apodo, no un título real. ¿Esa misma vieja historia de nuevo, profesor? Hanka sacudió la cabeza con exasperación mientras trataba las cartas. Vamos, cuéntanos una historia de guerra diferente. Podría recitar esa de memoria en este momento. Mis cicatrices son mayores que tú. He visto cosas. Hanka lo interrumpió antes de que pudiera terminar, sus palabras dejando al anciano momentáneamente sin palabras. Al ver las miradas divertidas en los ojos de los espectadores, el anciano dejó escapar un fuerte suspiro, decidiendo no jactarse más sobre su llamado pasado glorioso. Bien, bien. No más historias. Solo juega. Han enviado repetidamente a las fuerzas marinas de UNSC y su arma definitiva, los espartanos, para aplastarnos. Pero la guerra no es la respuesta. Es por eso que Gina nos envió aquí. Creo que puedo negociar el fin de este conflicto interminable. News Broadcast. Apague ese idiota. Viendo al hombre bien vestido en las noticias. Y ya de mal humor, el viejo golpeó sus cartas sobre la mesa. Los otros simplemente se encogieron de hombros. Si bien los miembros en blanco y negro del grupo carecían de una tradición cultural estructurada como el clásico de la piedad filial, todavía tenían un respeto básico por los ancianos. Dada la apariencia desgastada y envejecida del anciano, estaba claro que no le quedaban muchos años. No valía la pena discutir una indulgencia menor como esta. Vincergrat es un idiota. El anciano, profesor, se burló mientras sacaba una pequeña pila del dinero que acababa de ganar, su desdén evidente. Pero también es un idiota peligroso. Da a la gente falsas esperanzas. Sus negociaciones fallarán. Estaba claro, este viejo era un separatista acérrimo, un acérrimo anti-UNSC partidario de la independencia colonial. Marque mis palabras. El UNSC arrojará todo lo que tienen a nosotros. ¿Te refieres a los espartanos? Ante la mención del nombre, un joven sentado a través de la mesa de la tarjeta se refería a la curiosidad. Entre los sobrevivientes ásperos y robustos de los páramos, era obvio que era un recién llegado. Aunque su ropa estaba tan sucia, su rostro estaba notablemente limpio, su piel suave y suave, intacta por las dificultades de la batalla. PFFFT. El viejo hombre blanco se burló, inclinándose hacia atrás con una sonrisa burlona mientras miraba al joven. ¿Alguna vez has visto a un espartano? Hanka preguntó. El joven, sintiendo las miradas divertidas y escépticas de los veteranos endurecidos a su alrededor, se sintió un poco avergonzado. Su voz carecía de confianza cuando respondió.
He visto soldados marinos de UNSC antes. Ja 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 ja. La risa estalló alrededor de la mesa. El estado de ánimo era animado y alegre, para todos excepto él. Un espartano vale 100 marines de UNSC. Hanka se inclinó sobre la mesa, con los ojos muy abiertos y la expresión muy seria, como si impartiera una gran verdad. Pero el viejo hombre blanco, un veterano que había luchado contra la UNSC, no estaba dispuesto a dejar que este momento se escapara. Antes de que Hanka pudiera terminar, él intervino. Ah, pero Hanka, hay una cosa más. Cuando los demás le llamaron la atención, el viejo arrastró casualmente sus cartas, su tono con un significado más profundo. La mayor diferencia entre un espartano y un marine. La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazado por una expresión fría y sombría. Las cicatrices y las arrugas profundas en su piel solo se sumaron al efecto inquietante. El joven, que había estado escuchando como un ansioso espectador de una historia de guerra, de repente se congeló, su expresión rígida. Los marines pueden ser asesinados. Su voz era baja, llena de peso siniestro. Los espartanos no son humanos. Son más rápidos, más fuertes, más inteligentes. Nada puede detenerlos. Matan implacablemente, sin dudarlo, hasta que no queda nada. Su entonación subió y cayó, la tensión en su voz envió un escalofrío por la columna del joven. Inconscientemente, el joven tragó tragando. El viejo notó la reacción y parecía complacido. Con una sonrisa que era petulante y malvada. De repente golpeó una mano ganadora de cartas sobre la mesa. Entonces, ¿estás adentro? La atmósfera pesada se hizo añicos instantáneamente. La risa explotó alrededor de la mesa una vez más, y el joven rápidamente se dio cuenta de que había sido jugado por este grupo de viejos pícaros. En ese momento, un hombre entró en la habitación, su cara desgastada por años de dificultades, una barba bien recortada, y una capucha que cubre parte de sus características. Cuando se acercó, la habitación se quedó en silencio. Hina. El viejo hombre blanco lo saludó con una sonrisa, asintiendo con el reconocimiento. Dile a estos niños, el general, sabe, no hay un punto medio en Madrigal. Libertad o muerte. Hina ignoró la provocación del viejo. En cambio, caminó directamente a la consola de la plataforma de perforación, mirando afuera por un momento antes de hablar con voz baja y seria. ¿Dónde está mi hija? ¿Ella podría haberse ido o? Auge. Una explosión masiva repentinamente atravesó el aire, ahogando el zumbido de los generadores de la estación de perforación y los vientos aulladores afuera. Hanka, que acababa de comenzar a responder, se congeló a mitad de la oración. Sus ojos se abrieron en estado de shock. Esa fue la dirección que Kwana fue. ¿Qué? Antes de que Hina pudiera emitir un comando, sonó una alarma que perforaba el oído y un niño corrió hacia la habitación, sin aliento. General A. Es una bengala de señal roja. Disparado del sector del norte. Bloquea las tuberías. Armada. Hina agarró una iteración del siglo XXI de un rifle AK, su voz en auge con autoridad. El caos estalló. El polvo llenó el aire. Los hombres rugieron órdenes, las mujeres gritaron mientras corrían para cubrirse, y el retumbar de los vehículos con ruedas y el rugido de los motores de combustión se mezclaron en la agitación. A pesar del caos, los combatientes de la resistencia se movieron con disciplina, un signo de su organización semi-militar. En momentos, solo el personal armado permaneció en el asentamiento. Tomaron posiciones detrás de la cubierta, rifles listos, formando líneas defensivas en la puerta del perímetro. En el último momento, justo antes de que se cerrara la puerta, una adolescente, su largo cabello negro atado en una cola de caballo, una mochila colgada sobre su hombro y su rostro y ropa manchada de sangre, corren hacia ellos en un pánico. Papá. Papá. ¿Juan? Apurarse. Apenas llegó al interior cuando la puerta se cerró de golpe detrás de ella. Papá. Estaba cerca del bosque, salieron de la nada. Mataron a Cara y eso. Se derrumbó junto al jeep modificado de su padre, todavía conmocionado y sin aliento. ¿Cuántos soldados de UNSC? Hina habló en su idioma nativo, limpiando suavemente la sangre de la cara de su hija mientras intentaba consolarla. No es el UNSC, papá. Kwana pisoteó su pie con frustración, tartamudeando mientras trataba de sacar las palabras. Es. Voz, boom. De repente, un destello de luz azul iluminó el área.
Los guardias armados colocados a lo largo de las paredes de asentamiento se desintegraron instantáneamente, sus cuerpos se separaron como sandías demasiado maduras, reducidas a plasma rojo salpicado y carne bajo el ataque de armas de energía. La escena fue horrible y extrañamente surrealista, ardió profundamente en las mentes de los sobrevivientes. ¡Correr! Gina rugió. ¡Auge! El metal fundido salpicado cuando estalló el fuego de plasma, su fuerza pura lo impulsó hacia atrás. En medio de gritos en pánico de «toma cubierto» y «cuidado», otra explosión borró la mitad del grupo defendiendo la puerta principal. ¿Quién demonios nos está atacando? Pánico establecido. Ni siquiera habían visto al enemigo y, sin embargo, en solo segundos, sus camaradas, personas que habían luchado además durante años, se habían reducido a cadáveres rayados. Algunos, milagrosamente aún vivos, se retorcían en agonía, las extremidades de la falta, la carne carburada por el metal fundido. Sus gritos agonizados le rogaron la moral ya desmoronada de los sobrevivientes. Ra, extermina a todos los testigos. Idioma Sangheili. Agwo, sí, comandante. Cuando el humo se despejó, finalmente vieron a su enemigo. Una horda de alienos humanoides imponentes con piel azul grisácea y mandíbulas se dividió en 4 secciones de mandíbula distintas de la bruma. El Sangheili, la casta guerrera del ejército del pacto, lo que los humanos llamaron élites. La mayoría de ellos llevaban una elegante armadura azul, mientras que unos pocos seleccionados estaban vestidos de armadura marrón más pesada, lo que significa un rango más alto. En el centro, flanqueado por sus guerreros, se encontraba un colosal Sangheili revestido de armadura carmesí, su casco adornaba con una corona imponente. Como Crest, el comandante de élite. Agwo, Agwo, Agwo. Somos Sangheili, no esos brutos vergonzosos, los Jiralanae. La reliquia debe estar asegurada, no hay errores. A la orden del comandante de élite, la masacre se reanudó. Los combatientes de la resistencia humana se dieron cuenta rápidamente, sus armas balísticas convencionales eran inútiles contra los escudos de energía de las élites. Mientras tanto, las armas de plasma del pacto se rompieron con facilidad. El asentamiento se convirtió en un baño de sangre. Los pernos de plasma golpearon carne, encendiendo fuentes de niebla carmesí. El aire se llenó con el hedor de la carne ardiente, ya que las extremidades, las vísceras y los restos carbonizados se basaron en el campo de batalla. El suelo estaba empapado en sangre fresca. Aún al vapor del calor abrasador del plasma. ¡Ra! De repente, el comandante de élite se puso rígido, sintiendo algo. Miró hacia el cielo. Por encima de ellos, una caída estampada con la insignia del águila negra de la UNSC estaba descendiendo rápidamente. Estallido. La escotilla se abrió. Y luego, algo masivo cayó del barco. Una figura imponente se estrelló contra el suelo, el impacto pateó una nube de polvo y escombros. Estaba vestido de cabeza a los pies con una armadura verde oscuro, su casco coincidía con el mismo tono de oliva profundo. Una visera de naranja dorada se cubrió los ojos, todo su cuerpo sellado dentro de la cáscara inflexible de la armadura, una impenetrable fortaleza de acero y recubrimiento compuesto. Una inscripción blanca marcada fue pintada con spray en su peto izquierdo. 117. 1. Agwo, Agwo. Es él. El demonio. Agwo, Agwo. No es de extrañar que esos brutos idiotas fallaran. ¿Cómo sabían los humanos de nuestra misión? ¿Está aquí para robar la reliquia? Parecía demasiado probable. El comandante de élite no dudó. Ra, mátalo. El espartano se quedó inmóvil. No tenía idea de que estaba tomando la culpa de un escuadrón de reconocimiento táctico de Astartes. Mientras tanto, más allá de la órbita de Madrigal, en una esquina oculta del espacio, una repentina explosión de luz iluminó el vacío. Un buque de guerra colosal, su diseño muy diferente de la arquitectura del pacto y la humana, emergió del espacio de deslizamiento. Informe. Detected Rastres de la civilización humana del universo 117. Capítulo 428. Un rugido atronador en el cielo. En el vasto vacío de espacio negro, un gigante de acero montañoso surgió de la grieta prismática y giratoria de su salida de urdimbre. El arco del buque de guerra estaba vestida con una armadura de embromina afilada y reforzada, su ardor de costado con cavernosos barriles de pistola. La cubierta estaba llena de cañones de fortaleza orbital, puntas de ferrocarril electromagnéticas, cañones macro, torretas de lanza y tubos de lanzamiento de torpedos. Sin dejar dudas, este era un buque militar.
Sin embargo, su puente de comando se construyó extrañamente, liberado como un gran palacio, adornado con adornos de oro y plata. Una exhibición poco práctica de opulencia. Sin embargo, ningún mero barco mercante armado podría presumir de un armamento tan formidable. En el puente del buque de guerra, el águila dorada de doble cabeza, el emblema del imperio, extendió sus alas y garras en grandeza desafiante. Incluso la oscuridad del vacío no podía disminuir su brillantez. Todo el buque de guerra se parecía a una espada dibujada, su proa afilada se extiende hacia angular. Las líneas endurecidas, que se amplían hacia el puente central, donde el majestuoso emblema de águila de doble cabeza formó el guarda de cruz ornamentado. En las secciones de popa muy blindadas, dos sigilos colosales estaban grabados, puños de hierro cruzados, que se asemejaban a mecanismos de prensa hidráulica, una marca de lealtad a la segunda legión de Astartes, los puncheros. Cualquiera que esté familiarizado con las formaciones de batalla naval del Imperio Sagrado de Selene lo reconocería de un vistazo. Este era un crucero de clase lunar, un buque de guerra rápido y ligero especializado en maniobras de alta velocidad. Clasificación del barco, crucero especializado ligero. Categoría, cruiser de clase lunar de alta maniabilidad. Longitud, aproximadamente 5 kilómetros. Cambent fin span, 0.8 kilómetros. Misa, aproximadamente 28 millones de toneladas. Complemento de la tripulación, aproximadamente 95.000 personal. Aceleración máxima sostenida, 3.2 gramos. A diferencia de los buques de guerra navales convencionales, este crucero especializado no fue diseñado para compromisos directos de potencia de fuego, armadura pesada o despliegues de tropas. A pesar de su clasificación de cruceros, era mucho más pequeño que los buques de guerra principales de la Armada Imperial, optimizada para la movilidad y la versatilidad táctica. Fabricado por Forge Worlds, estos buques fueron diseñados especialmente para las fuerzas de reconocimiento, las unidades de asesinato y otros equipos de operaciones especiales que requieren una implementación rápida y reubicación. A 5 kilómetros de longitud. Este buque de guerra se desplegó típicamente como un centro de comando hacia adelante y una base de reabastecimiento temporal para divisiones de exploradores y escuadrones de asesinato dentro de una zona de guerra designada. Beep, beep. La luz tenue iluminaba el expansivo Bridge Hall, donde la tripulación de élite de la Marina Imperial mantuvo el silencio absoluto, cada uno con diligencia atendiendo a sus estaciones. Trabajaron a la perfección en una variedad de consolas holográficas, monitoreando y manipulando los sistemas colosales del barco a través de pantallas de proyección, matrices de vigilancia, instrumentos de medición e interfaces de control. De pie en la plataforma de comando elevada, con vistas al puente desde varios pasos de arriba, había un gigante imponente y armado en grises. Con las manos apretadas detrás de su espalda, miró a través de la cúpula de observación arqueada, sus paneles de vidrio de armadura titánico que ofrecían una vista sin obstáculos del planeta distante de color arena debajo. Informe, firmaron signos de civilización humana en el universo 117. Un oficial naval vestido con un uniforme azul oscuro, armado con una espada liviana y una pistola láser, examinó la proyección holográfica de Madrigal. Su barbilla presionó contra la correa de cuero rígido de la gorra de su oficial máximo, pero un toque de satisfacción parpadeó en su expresión cuando levantó la voz. ¿Humanos? ¿No son la suciedad de senos? ¿Está seguro? El gigante de la perforación gris se dio la vuelta. Su voz profunda y autorizada resuena a través del puente. Su rostro estaba cincelado y endurecido por la batalla, una cicatriz débil que corría a lo largo de su puente de la nariz. Su cabeza se afeitó por completo, salvo por una barba gruesa y bien cuidada que corría a lo largo de su mandíbula. Sí, señor. Nuestros escaneos han detectado una gran cantidad de asentamientos humanos en la superficie del planeta. El oficial naval continuó su informe, su tono curioso y perplejo. Sin embargo, hay algo inusual, cada asentamiento es relativamente pequeño, que no ocupa más de 1 kilómetro cuadrado. No hay ciudades metropolitanas a gran escala. Su nivel de infraestructura no coincide con el de una civilización interestelar. Parece que cada asentamiento se centra en las plataformas de perforación, como si toda su existencia dependiera de ellas. Según nuestros datos compilados y estimaciones preliminares, este planeta no ha sufrido terraformación humana a gran escala o desarrollo de recursos. Su población es escasa. Lo más probable es que sea un mundo simple de suministro de recursos. Comandante, tenemos una situación.
Un operador de la consola repentinamente informó en voz alta. Detectó múltiples descargas de arma de energía en un bosque de oasis ubicado en el hemisferio norte del planeta. Coordenadas calculadoras. Mientras hablaba, el operador amplió el alimento de vigilancia en la pantalla de proyección central. Latitud 34 grados norte. Longitud 125 grados este. A medida que la imagen se acercaba más, apareció una estación de perforación circular improvisada. Las brillantes chispas y explosiones eléctricas azules iluminaron la alimentación, llamando la atención de todos dentro del salón de puentes. Arma de plasma. El gigante con blindaje gris comentó. El operador continuó rápidamente su informe. Comandante, es la Sociedad de Senos. Están atacando un acuerdo humano. Espera, nuevo desarrollo. Una fuerza militar de la civilización humana del universo 117 hectáreas entrado en escena. Comandante, confirmó la presencia de lo que parece ser una facción militar oficial. Oh, parece que hay algún valor aquí después de todo, vale la pena una batalla. El gris. El gigante blindado sonrió, luego emitió sus órdenes. Los niños han estado atrapados en este barco demasiado tiempo, se están oxidando. Es hora de aflojarse. Pase la palabra, necesitamos prisioneros. Capture a algunos de esos Xenosfield vivos. Los principales no serán de gran utilidad para él, Soul y Lichtener. En cuanto a los humanos, ya sean oficiales o civiles, deja que se solucionen. Sí, señor. Tud. 1. Los pasos pesados resonaron a través del corredor. Docenas de guerreros de Astartes, vestidos de la armadura de poder descomunal, marcharon por el largo pasaje metálico del buque de guerra. 1. Llegaron a la cubierta de teletransportación, preparándose para el despliegue con urgencia metódica. Sus expresiones escondidas debajo de sus cascos, pero su energía era palpable, una mezcla de emoción y sed de sangre. Cada guerrero llevaba diferentes colores de armadura, heráldica y ornamentación, sin embargo, todos compartieron la misma marca sagrada, la Aquila Imperial, intrincadamente grabada en sus placas de pecho. Leer esta insignia fue un honor reservado solo para los poderosos Astartes. Por lo general, un buque estándar de la Armada Imperial estaría equipado con una variedad de métodos de implementación, incluidas las cámaras de teletransportación de urdimbre, las bahías de cápsulas y las cubiertas de hangar para la implementación basada en transporte. Pero como un buque insignia para una fuerza de reconocimiento de élite. Este buque de guerra, aunque pequeño de tamaño, estaba mucho más lujosamente equipado. En lugar de bahías prácticas y rentables de lanzamiento de la cápsula, habían optado por dispositivos de teletransportación más grandes y de alta potencia, una actualización extravagante. Esta luna rápida y muy maniobrable. Class Cruiser había sido diseñado para apoyar completamente su complemento de Astartes, lo que permite que los escuadrones enteros se desplegaran instantáneamente e incluso recuperados a voluntad. Quedaba una cubierta de hangar escalada, designada para el almacenamiento del vehículo, reservada para emergencias. La Sociedad de Senos, sus abuelos han llegado. Ja ja ja. Mi hacha de motosierra ha estado muriendo de hambre por una buena matanza. Vamos a esconderlos. Un guerrero de Astartes atravesó los dientes dentados de su cadena, otro explosivo cargado se redondea en su rifle de perno pesado, mientras que un tercero instaló una celda de energía en descomposición en su pistola de plasma. Los gigantes escondidos, pertenecientes a los comedores mundiales de la 12ª Legión, hablaban con sed de sangre apenas restringida. A pesar de que el buque de guerra tenía arenas de entrenamiento y pozos de gladiadores, encontraron tales distracciones monótonas, solo la batalla real podría satisfacerlos. Saludo. El mayor guerrero entre ellos terminó sus preparativos. Luego cayó a una rodilla, su voz solemne y breve. Su armadura de poder era un azul profundo de medianoche, su mochila adornada con heráldica con alas de murciélagos carmesí. En su armadura de cintura, los cráneos y los emblemas de los rayos se grabaron con intrincados detalles. Su cofre tenía el águila de Selene de doble cabeza, y en sus colosales manos, un par de maquinillas de afeitar. Las afiladas garras de relámpagos crujieron con arcos azules de electricidad. Dentro de la cámara de combate de teletransportación, bajo el liderazgo de un oficial de señores nocturnos, todos los guerreros de Astartes se arrodillaron al unísono antes de la pared cristalina translúcida frente a ellos. La pared cristalina tenía una base gris de hierro, mostrando la imagen de un blanco.
Mujer de cabello vestida con túnicas blancas puras bordadas con patrones de oro. Tenía un cetro y un hacha, su cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, ojos cerrados en solemnidad. Detrás de ella, un halo dorado masivo irradiaba hacia afuera, con innumerables líneas doradas que se extienden desde su centro, formando la imagen de un sol eternamente brillando sobre el mundo mortal. Y, de la 37ª Gran Compañía, Night Lords, Octava Legión. Yo, de la 7ª Gran Compañía, Panisches, Second Legión. Yo, de la 23ª Gran Compañía, Mundial Eaters, 12ª Legión. Por el resplandor de la emperatriz, que se purgue en toda la oscuridad. Nuestras cuchillas reducirán a los enemigos de la emperatriz. La lealtad y el honor se mantienen juntas. Por Selene. A medida que su rugiente grito de batalla resonaba en la cámara, surgió una ola de luz de teletransportación de color rojo-violeta. ¡Boom! Desde lejos, a medida que avanzaba el asalto del pacto, las fortificaciones anilladas que rodeaban la torre de perforación se estaban desmoronando bajo un bombardeo implacable. El disparo de las armas balísticas humanas era cada vez más débil, más débil. Una resistencia impotente contra un enemigo mucho más allá de sus capacidades. La carne y el acero se redujeron a la metralla, dispersándose en todas las direcciones. Boom crash. Una explosión masiva de plasma rasgó un agujero en beato a través de la pared de la fortaleza. A través de la brecha, los restos humanos carbonizados y el metal fundido se derramaron, formando una naranja. Corriente roja de carnicería. Para los humanos comunes, un golpe directo de un arma de plasma de Sangheili significaba desmembramiento instantáneo o incineración completa. Estallido. Papá. Juan ha crecido en terror cuando vio la camioneta de su padre, monta de una ametralladora giratoria M134, se explica en llamas, lanzándose al aire. Había estado huyendo hacia el refugio, pero al presenciar la explosión, se congeló en estado de shock. Golpear. En su momento de horror distraído, su equilibrio se resbaló y se estrelló hacia el suelo. Apenas registró el dolor, tratando rápidamente de empujarse. Pero algo cálido y pegajoso se aferró a sus manos. ¿Profesor? Sus pupilas se encogieron de horror. Sus manos estaban empapadas de sangre. El viejo hombre blanco, que había estado vivo y riendo hace solo unos minutos, ahora no era más que un montón de carne desgarrada y entradas dispersas. Su cabeza cortada yacía a su lado, con sus ojos sin vida mirándola sin problemas, su expresión congelada en el terror de su momento final. ¡Ah! ¡Ah! Una persona normal, al presenciar ese horror, inevitablemente sufriría conmoción y pánico. Las piernas de Juana patearon contra la tierra, luchando hacia atrás con terror frenético, sus chillidos resonando en el caos. Que inmediatamente llamó la atención de los cazadores. Mover. Una ráfaga de viento sopló junto a ella. Un chapoteo de líquido caliente salpicó en su rostro. Ella abrió los ojos. Un guerrero de Sangheili, vestido con armadura azul, ahora tenía un agujero en el pecho. Sus mandíbulas de 4 comandos se estremecieron, tosiendo gruesas gats de sangre, antes de que su cuerpo se desplomara sin vida al suelo a su lado. Mantente escondido. Mar. La voz dominante provino de una figura imponente en una armadura verde oscuro. Una mano agarró una pistola de plasma de pacto confiscada, la otra sostenía un rifle de asalto +5. A pesar del gran peso de su armadura, el espartano se movió sin esfuerzo, su voz constante e inquebrantable. ¡Ao! Es el demonio. ¡Ataque! Antes de que Juana pudiera reaccionar, una fuerza tremenda golpeó su cabeza hacia el suelo. El espartano la había fijado, presionándola con fuerza contra la tierra. SZZT. 4 o 5 pernos de plasma se atornillaron por el aire, a solo centímetros sobre su cráneo. Sintió el intenso calor quemando el suelo detrás de ella. ¡Ao! Ignora a los civiles. Mátalo primero. Árbol. El espartano arrojó al civil por una pendiente cercana, luego derribó varios tiros de plasma con sus escudos de energía. Cuando las alarmas incorporadas de su armadura a motor de Mjolnir sonó, rodó rápidamente encubierto, evadiendo el fuego entrante mientras devolvía los disparos en especie. Equipo de plata, estado de informe. 1. Limpiar el sector del norte. Haz resistencia. Solicitando refuerzos. Los guerreros Sangheili en el sector occidental. El enemigo cuentan a los 34, 35, 39, 45.
Necesitamos respaldo. Necesito apoyo. Sector del Sur. Avistamiento confirmado de un comandante de Sangheili con armadura roja. Todas las unidades convergen en el sector del sur. Reagruparse para el compromiso coordinado. Compilando 3 informes de campo separados, el jefe maestro emitió la orden sin dudarlo. Borrar. Ratatat. Un disparo de plasma despojó el escudo de energía de una élite, seguido inmediatamente por una explosión de 3 rondas de rondas sólidas, bajando al alienígena. Aprovechando la abertura, el espartano corrió hacia el sector del sur. ¿Por qué tantas élites están en Madrigal? Sin gruñidos. Sin chacales. Nada más que guerreros Sangheili, y muchos de ellos. El pacto está planeando algo. Sector del sur. Ra. ¡Ao! El demonio está aquí. La última vez, las Giralanae perdieron la reliquia debido a estos humanos. Afortunadamente, nuestras fuerzas han reforzado la región. ¡Ao! Elimínalos rápidamente y retírelos. Este es territorio humano, sus refuerzos ya pueden estar en camino. Proteja la reliquia por encima de todo lo demás. El comandante de Sangheili de armado rojo balanceó su mano hacia afuera, su voz en auge emitió la orden. Estallido. 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 Más de 10 élites formaron un círculo de batalla, sus gritos de batalla sonando por el aire. Rifles de plasma descargados en voleas sincronizadas, sus barriles brillantes entrenados en el espartano detrás de la cubierta. Spartan 125, un francotirador designado, estaba completamente fijado. Su cubierta estaba siendo triturada rápidamente bajo un abrumador fuego de plasma. Necesito apoyo. Sin una línea de vista para devolver el fuego, Spartan 125 estaba atrapado. Su rifle de francotirador inútil a corta distancia. Espera, 125. Estoy casi allí, BZZT. La voz del jefe del maestro crujió sobre las comunicaciones, pero la transmisión se cortó abruptamente. Una explosión interrumpió la señal. Claramente, los números enemigos eran mucho mayores de lo previsto. El jefe maestro ahora estaba cortado, luchando contra su propia batalla en el camino. Nuestro intel estaba equivocado. Su misión original había sido simple: escort Gina a una ubicación segura y garantizar el cumplimiento de Madrigal con UNSC operaciones de suministro. Incluso si los insurreccionistas o las pequeñas fuerzas del pacto interfirieron, el equipo del jefe máster era más que capaz de manejarlos. Pero nadie había esperado esto. Una estación de perforación menor ahora estaba llena de más de 100 guerreros de Sangheili. No solo veteranos armados marrones, incluso un comandante de color rojo estaba presente. ¿Por qué se reunieron tantas élites del pacto aquí? Según UNSC Battle Records, cada vez que las élites se despliegan en tales números, por lo general, estaban acompañados de oleadas de gruñidos y chacales, las características de una ofensiva de pacto a gran escala. Esto no era normal. Algo más grande estaba pasando. Transmita todos los datos al médico, ja. Incluso si muero, llevo algunos de estos bastardos conmigo. Spartan 125 respiró hondo, agarrando su pesado rifle de francotirador. Hacer clic. Ella choqueó una ronda. En ese momento, un tronero boom resonó en el cielo. Un arco eléctrico rojo púrpura flotó violentamente en el aire. ZZZZZZZZMMMM. Capítulo 429, grita. Porque te pegaré a la muerte de medianoche para ti. Zumbido. Zumbido. Un sonido masivo de zumbido hizo que todos estén presentes instintivamente mirar hacia el cielo. Un destello de luz púrpura rayada, desaparecida en un instante, reemplazado por docenas de puntos negros, rápidamente descendentes. Rugir. 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 Sin señal de identificación, es el enemigo. Han llegado los refuerzos de los humanos. Rugido. Todas las unidades, prepárate para participar. Un guerrero de Sangheili vestido con armadura carmesí se apoderó de su espada de energía de doble hoja de color rojo uno con fuerza, dejando escapar un rotundo grito de batalla. Al momento siguiente. Auge. Auge. Boom. Robulde. Al igual que una serie de bombas aéreas pesadas, los objetos ejecutaron una aceleración de la segunda etapa antes de bloquearse, detonando al impacto. Dentro del perímetro anillado de la estación de perforación, todo parecía explotar. El suelo suelto cubierto de arena se extendió como un lago golpeado por piedras. El aire detonó violentamente cuando una onda de choque invisible barrió hacia afuera.
Las altísimas olas de arena, de más de 10 metros de altura, subieron hacia adelante, rodando en todas las direcciones. El cielo se oscureció cuando el polvo en el aire formó un velo impenetrable. Spartan 125, que acababa de asomarse de la cubierta, listo para cargar en una pelea desesperada, no tuvo tiempo de expresar su sorpresa. Ella agarró su pesado rifle de francotirador. Usando la abrumadora tormenta de arena y las explosiones ensordecedoras como cubierta, avanzando rápidamente a lo largo del perímetro de la estación hacia la ubicación del jefe maestro. En medio de las continuas explosiones atronadoras, la estación de perforación ha sido sospechosa de un ataque de bombardeo. Equipo de plata, informa pérdidas de combate. South Sector, informe Spartan 125. Crisis evitada, he liberado y estoy en camino al punto de encuentro. Jefe maestro, ¿son estos refuerzos? No pedí refuerzos. Alrededor de la cosecha, el Comando de Espacio de las Naciones Unidas no ha desplegado ninguna fuerza adicional por ahora. Al escuchar esto, el corazón de Spartan 125 se hundió instantáneamente. Como soldado, ella no temía a la muerte. Pero morir debido a la inteligencia defectuosa se sintió completamente frustrante. Jefe maestro, ¿quiénes son? ¿El pacto? ¿O rebeldes? Rugir, rugir, abierto de fuego. Son enemigos. Las élites del pacto se dieron cuenta rápidamente de que las figuras descendentes no eran bombas en absoluto humanos muy blindados. Enemigos. El comandante de Sangheili Red Armed, responsable de liderar la unidad élite, elevó su espada de energía de doble hoja alta y rugió. Rugir, 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 ataque. Mátalos a todos. Aguo, aguo, ordene los refuerzos del bosque para avanzar. Mientras tanto, los astartes recién aterrizados, evidentemente ya ansiosos por la batalla, cargados hacia los senos de aterradora brutalidad. Lanzando su embestida. Auge, 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 auge. Sangre para la emperatriz. Skulls for the Golden Throne. 2. Una voz, metálica y bestial, resonó en el campo de batalla. El rugido era tan atronador, tan feroz, que ahogó brevemente las explosiones en cascada. Golpear, golpear, golpear. Zumbido, zumbido, zumbido. Estallido, estallido, estallido. Enseguida. Era como una gran sinfonía que estallaba dentro de la estación de perforación, los rugidos de las élites del Covenant, el zumbido de una motosierra que acelera, el atronador timado de los cañones de gran calibre, todos entrelazados con los rayos pesados y amortiguados de guerreros con armadura de poder a través de la tierra de arena. A través del ruido activo. Función de cancelación integrada en su casco Mjolnir Power Armor. Spartan 125 pudo distinguir claramente información valiosa en medio de la cacofonía caótica. Como espartana, estaba segura, esto no era un refuerzo de élite. No podría ser gruñidos o chacales, el forraje del pacto de bajo nivel. Y definitivamente no era bruto, los que no eran tan pesados. De repente, rugido. Años de entrenamiento y memoria muscular. Una figura masiva revestida con armadura azul fue enviada a la luz de un lado al aire, chocando fuertemente contra la pared anillada de la estación de perforación. El acero. La pared de concreto reforzada se agrietó sobre el impacto, formando una sangría profunda donde el cuerpo había golpeado. La placa del pecho de la élite estaba profundamente abollada, su boca de 4 labios arrojaba involuntariamente espuma teñida de sangre. Su cabeza se desplomó hacia un lado, tambaleándose al borde de la muerte. Luego vino una poderosa ráfaga de viento. Lo primero que se refleja en Spartan. La visera de 125 era una imponente gigante revestida con armadura gris. La armadura de poder del gigante era indudablemente más voluminosa y más resistente en comparación con el diseño elegante de un traje Mjolnir de Spartan. En la placa del pecho, un emblema de águila de doble cabeza dorada brillaba con brillantez. Una faja ceremonial, que simboliza el honor. Drapado desde un sello de cera carmesí impresa en la armadura. Un símbolo de 2 puños de hierro entrelazados, que se asemejan a las prensas hidráulicas, estaba grabado en la placa del hombro derecho. Con solo una mirada, Spartan 125 notó varias armas enormes atadas a la cintura y los muslos del gigante, espadas masivas similares a las motosierras y el plasma. Armas a base que irradiaron un brillo azul pálido. Y en el puño del gigante, había una élite en armadura marrón, firmemente aplastada. Voz. Silencioso y resuelto, el guerrero de Astartes de la Legión de Panisches balanceó su puño con blindaje de poder.
Auge. La élite blindada se envió a volar con un solo golpe. Su cuerpo encorvado colisionó violentamente con la élite blindada de color azul apenas alive, cuyo escudo de energía ya había sobrecargado. Van. Bajo la fuerza pura, el metal retorcido, los cráneos agrietados y la sangre salpicada. Rugido, humanos. Usando el cadáver destrozado de su compañero como amortiguador, el marrón. La élite blindada se estabilizó y disparó una volea continua de pernos de plasma. ZZZ. 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 Los disparos de plasma salpicaron inofensivamente contra la protección de energía incorporada de la armadura de poder de los Astartes, causando distorsiones ondulantes en el campo protector. Pero el gigante de color gris no prestó atención, su impulso inútil. Bajando su postura. Condujo otro golpe hacia adelante. Con un impacto explosivo, la pared detrás de ellos detonó en escombros. La élite blindada se golpeó como si un trueno, rompiendo a través de capas de paredes de concreto reforzadas. Su cuerpo, aún impulsado por una inmensa fuerza, se deslizó violentamente a lo largo del suelo, talando una zanja profunda en la arena. El muro colapsante envió escombros se estrelló. Mientras que las ventanas del taller circundantes y los objetos frágiles se rompieron de la fuerza de la explosión. Rugir, 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 recupere al oficial. Varias élites blindadas saltaron de las paredes, corriendo para brindar apoyo. Golpear. La arena dispersa debajo de las botas magnéticas mientras aterrizaban. El escudo de energía en su cuerpo había sido destrozado desde hace mucho tiempo. La élite blindada, su cuerpo se convulsiona y apenas aferrado a la vida, escupió un bocado de sangre mezclada con arena, luchando por levantar la espada de energía de doble hoja a su lado. Tos, aguó, humanos. Sangheili, el pacto no dejará esto ir. En respuesta, el gris. El gigante blindado simplemente levantó el pie y pisoteó. Chocar. La pared tembló, al borde del colapso. Los trabajadores sobrevivientes de la estación de perforación, que se habían estado escondidos en las esquinas de las paredes circundantes, gritaron y salieron corriendo. Por ahora, la tormenta de polvo provocada por la caída orbital de cientos de metros de Astartes había comenzado a asentarse. Y como la visión de los sobrevivientes se despejó, se sorprendieron por lo que vieron. En medio del rugido ensordecedor de las pistolas de pernos y los aullidos salvajes de los ejes de la motosierra, el interior de la estación de perforación estaba llena de cadáveres alienígenas, mutilado más allá del reconocimiento. Un grupo de imponentes, fuertemente. Los gigantes blindados habían aparecido de la nada y ahora estaban aplastando implacablemente las fuerzas del pacto restantes. Una pistola melta hecha de precisión, empuñada por un oficial de señores nocturnos, disparó un rayo naranja. En un instante, cortó el campo de batalla como una cuchilla fundida. SSHLKK. Varios guerreros Sangheili, incapaces de evadir en el tiempo, fueron bisectados en el momento en que el haz los tocó. Sus cuerpos horriblemente cortados se derrumbaron mucho en el suelo, rociando sangre en espantosos arcos. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. ¿El Dr. Halsey tiene otros supersoldados biomejorados? ¿De qué unidad son? Spartan 125 llegó al lado del jefe maestro, ligeramente sin aliento. El implacable combate del día había pasado factura, y la persistente adrenalina de la muerte por escapar por poco hizo que sus oídos llamara débilmente. En cuanto a por qué estaba segura de que estos guerreros fuertemente armados eran humanos, la respuesta era obvia. El diseño de su armadura era una pista. Los números romanos en sus pauldrons, fueron otro. Además, no habían atacado a los sobrevivientes humanos. En cambio, estaban completamente enfocados, casi excesivamente sedientos y frenéticos, en su matanza de las élites del pacto. Especialmente los guerreros de, marcados, los imponentes gigantes blancos con adornos azules. No solo mataron a las élites. Los decapitaron, atando sus cabezas cortadas a sus cinturas, donde se balanceaban, todavía goteando con sangre fresca. Era brutalmente salvaje. Estallido. Estallido. Las rondas de pernos de alta energía, explosivos cinéticos estallan de sus armas. Las rondas estándar de Astartes Boulte, impulsadas por explosivos hipercomprimidos, giraron violentamente mientras se desgarraban por el aire. Cubriendo casi 100 metros en un abrir y cerrar de ojos, fuerte hacia los guerreros Sangheili de represalia. En un momento, las élites estaban aullando sus gritos de batalla. Al siguiente, estaban cayendo. Una sola ronda de perno golpeó en el cofre de una élite,
lanzando un agujero en beato del tamaño de un lavabo a través de su torso. La sangre brotó cuando el cuerpo se arrugó. Un tiro para romper el escudo. Un tiro para matar. Cada ronda de pernos fue efectivamente un misil en miniatura, acelerando incluso después de dejar el cañón y detonar dentro de su objetivo en el impacto. El Dr. Halsey nunca mencionó algo así. No tengo información. El jefe maestro sacudió la cabeza, recuperando un rifle de asalto más 5 de la comprensión de una élite caída y asegurándolo magnéticamente en la parte posterior de su armadura Mjolnir. Sus armas, nunca he visto algo como ellas en el arsenal del CSNU. Lógicamente, se suponía que los espartanos eran las fuerzas especiales de vanguardia de la UNSC. Cualquier armamento prototipo recientemente desarrollado debería haber sido probado por ellos primero. ¿Pero estos guerreros? Su tecnología, tácticas y pura brutalidad fueron completamente extrañas. Salvada. Es fuera alienígena, grita. Tollaré la mortalidad de la medianoche para ti. Una voz ronca y despiadada crujió a través de los altavoces, perforando las orejas del comandante de Sangheili Red Ahmed. Por un breve momento, quedó atónito. Dentro de su campo de visión, se avecinó una figura aterradora, una carnicería humana vestida con una armadura azul de medianoche, su casco una máscara con cara de calavera adornada con decoraciones de alas de murciélagos rojos de sangre. Todo su cuerpo estaba empapado en la carne y la sangre de los camaradas caídos. La mirada del guerrero se encerró en el comandante de Sangheili. Humano. ¿Cómo se habla el idioma de los Sangheili? Déjame concederte al menos un poco de comprensión antes de morir, suciedad alienígena. Capturar a algunos de tus amables vivos y extraer recuerdos no es difícil. Fiel a su nombre, la octava legión de los Astartes, los señores nocturnos, eran los verdugos invisibles del imperio, al acecho en el vacío, que encarnaba la oscuridad interminable. Se vieron a sí mismos como los carniceros de la emperatriz Helene, los ejecutores de terror y los interrogadores más sádicos dentro del imperio. Sembraron dolor y miedo inimaginables como una plaga en los innumerables mundos y planetas del imperio, y más allá. ¿Y Trash Talk? Esa fue solo otra de sus muchas armas crueles. ¿No es el correcto, los perros derrotados del Sanshum? Múltiples equipos de reconocimiento y táctico de Astartes. Usando sus instrumentos psíquicos, los iluminadores del alma, habían extraído por la fuerza recuerdos cautivos a través de brutales interrogatorios. Naturalmente, este conocimiento fue compilado y compartido. Por ahora, los barcos de comando delantero de los Astartes habían reunido una comprensión sustancial de este llamado pacto, esta alianza alienígena. No eran solo los dialectos de Sangheili, habían descifrado el lenguaje Jiralanae, bruto, el idioma Ungoi, gruñido, e incluso la historia de la formación del pacto. Esta nueva inteligencia se tradujo en realidad. Ventajas tácticas de tiempo. Sus cascos habían recibido un nuevo parche de software, incorporando un módulo lingüístico actualizado que habilitó la traducción en vivo y la adaptación verbal de los idiomas de pacto. Bastardo, muere. El Sangheili entendió cada palabra. Ser insultado en su propio idioma, con tan absoluto desdén, encendió una furia ardiente en sus corazones. Con un gruñido furioso, un Sangheili con blindaje marrón tomó la delantera, reuniendo a más de una docena de élites blindadas, todas las cuales se apresuraron a la vez. Tú, no eres digno. En el instante en que se acercaron al oficial de señores nocturnos, sus garras de rayos estallaron en una tormenta de energía y muerte. Los campos de interrupción en sus garras sobrecargaron sus escudos de energía en un abrir y cerrar de ojos. SHLKK. La sangre y la carne volaron en todas las direcciones. En pocos segundos, los guerreros Sangheili bisectados colapsaron en el suelo. La armadura se rompió en pedazos, cuerpos atravesados por una fuerza insondable, incluso sus cabezas se cantaron sin vida a un lado. Las garras de los rayos se habían cortado directamente a través de la cavidad torácica del Sangheili con blindaje marrón, que ahora se encontraba arrastrado hacia adelante, el señor de la noche caminando lentamente, deliberadamente, mientras la carne desgarrada tallaba un camino escarlata de sangre detrás de él. Débil. Tan débil. Patéticamente débil. Con una audiencia de furiosos Sangheili, la noche que Lord se burló y con un movimiento de su guante con garras, envió a la élite blindada volando como un saco desechado de carne. Próximo. Las garras de relámpagos afilados se acurrucaban hacia adentro en un gesto con señas. El señor de la noche indicó hacia su próximo objetivo, el campo de interrupción no activado en sus garras todavía goteando con sangre de Sangheili.
Sus palas de garra apuntaban directamente a la garganta del comandante de color rojo. ¿Eres tú? ¿Tú? Deja este para mí, capitán. Puedes tener la gloria, no me importa. ¿Pero su cabeza? Ahora ese es un trofeo que vale la pena recolectar. Habiendo acaba de limpiar el sector oriental, un guerrero mundial se dirigió hacia adelante, descansando una cadena no revelada en su hombro. Dos cabezas de Sangheili cortadas, sus cascos marrones aún intactos, colgaban de su cinturón, rebotando ligeramente con sus movimientos. Estaba ansioso por el próximo asesinato. El borde dentado de su cadena todavía estaba cubierto de láminas de carne y sangre. No es necesario preguntar, una vez más se había abstenido de activar los dientes al matar a sus víctimas. En cambio, había confiado puramente en la fuerza bruta, aplastándolos hasta la muerte con una fuerza cruda e implacable. ¿Cuál era más fuerte, armas de cadena o armas de poder? Eso fue discutible. En términos de eficiencia de corte limpio, las armas de poder tenían una ligera ventaja. Pero las armas de la cadena no eran de ninguna manera inferiores, en intercambios de igual fuerza, infligieron heridas mucho más grandes. Los que eran casi imposibles de sanar. Después de todo, una cuchilla de potencia simplemente corta la carne. Un arma de cadena, sin embargo, se arrancó carne, destrozándola, pelando la piel y la carne del hueso en una espantosa pantalla. No. Su vida es mía. Puedes tener la cabeza. Ah, si no lo mato yo mismo, el trofeo se siente sin sentido. El mundo come perezosamente golpeó su cadena contra su casco, claramente aburrido con la decisión. El comandante de Sangheili de color rojo muecó cuando vio a los gigantes humanos acercarse desde todas las direcciones. Sus propias fuerzas estaban disminuyendo rápidamente. Su terminal personal le informó que más de la mitad de sus tropas ya habían sido aniquiladas. Te desafío a un duelo. Si todavía tienes una pizca de honor de un guerrero. El comandante de Sangheili no tenía idea de lo que le estaba sucediendo al equipo de transporte de artefactos sagrados en lo profundo del bosque. Pero si pudiera comprarlos tiempo, incluso por un poco más, podrían darse cuenta de que algo estaba mal y escapar con la reliquia. Ja, ja, ja 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 ja. El señor de la noche comenzó a reír, un sonido bajo y escalofriante que se estremeció por el campo de batalla. Incluso sus hombros se estremecieron mientras se rió entre dientes, su voz esmerilada que llevaba una espeluznante y escalofriante frialdad que parecía congelar el alma misma. Ja 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 ja. En el momento siguiente, estalló más risas. Uno tras otro. El coro de eco de la risa de los señores nocturnos llenó el aire. ¿Eran realmente soldados del Comando de las Naciones Unidas para el Espacio? Por un momento, todos en el campo de batalla tenían el mismo pensamiento escalofriante. Capítulo 430. Flechas explosivas y canciones pastorales, de La masacre había terminado. La tierra estaba manchada con una mezcla caótica de sangre, moco, cabezas cortadas, órganos, así como armas dispersas y fragmentos de armadura. Algunos pertenecían a los combatientes de la resistencia del Madrigal, mientras que otros pertenecían al Sangheili. Clank, clank, clank. Con cada paso, el peso de la armadura levantó nubes de polvo. El carnicero azul extendió sus garras, todavía empapadas en la sangre de sus parientes. Sus botas potenciadas cayeron con un crujido repugnante, destrozando la cabeza de un Sangheili con blindaje marrón. La sangre y la carne salpicaban hacia afuera, y desde el cráneo retorcido y deformado resumaban un escalofriante líquido viscoso. Ja ja. El oficial de los señores nocturnos dejó escapar una risa baja y fría, llevando consigo un misterioso tono que desafió la descripción. Simplemente escucharlo envió escalofríos por la columna vertebral, volviendo a las extremidades frías. Un duelo, ja, ja, ja. ¿Este miserable alienígena en realidad quería un duelo? Oye, ¿todos escucharon eso? ¿Estoy soñando? Los comedores mundiales se rieron de todo corazón, sin hacer ningún esfuerzo para ocultar su desdén por la escoria alienígena. Incluso los castigadores disciplinados, entrenados bajo el estricto dominio del gran general Budo, no pudieron reprimir una risa. Los barriles de sus pistolas de perno se volvieron hacia los guerreros de Sangheili restantes del pacto. Ahora completamente rodeado de astartes en el sector sur de la estación de perforación. Entre ellos, los más aterradores fueron los señores nocturnos vestidos de armadura de poder azul y crujiente. Sus ejes de la cadena aún tenían los cuerpos apenas alivos de los guerreros de Sangheili, el bajo zumbido de la motosierra que se enciende intermitentemente hacia la vida.
Con cada rev. La sangre fresca brotó de las heridas abiertas, manchando el rojo molido y reflejándose en los ojos angustiados y sensilinos de la Sangheili sobreviviente. En medio de los débiles gemidos del Sangheili moribundo y el grotesco silenciador de carne desgarrada, la risa y fantasmal risa de los señores nocturnos envió escalofríos incluso a través de aquellos que simplemente observan desde lejos. Incluso los guerreros Spartan 4, incluido el jefe maestro, sintieron una inquietud progresiva. Jefe maestro, ¿el Comando Espacial de las Naciones Unidas tiene soldados como estos? Spartan 125 expresó la pregunta. La aparición y las acciones de estos guerreros de Astartes, los estándares de las películas de gran éxito y los dramas de televisión producidos bajo la lente propagandista del CSNU, los hicieron parecer nada menos que villanos, antagonistas en la carne. Jefe maestro, tenemos un problema. No son amigos ni enemigos. Apoyado contra el jefe maestro, Spartan 028. Una mujer soldado equipada con un paquete de comunicación, habló en voz baja. ¿Deberíamos participar? Otro espartano, contado 134, preguntó. Mantenga fuego por ahora. De pie con los 4 miembros del equipo de Silver, el jefe maestro permaneció vigilante. Sus ojos se extendieron sobre los guerreros de Astartes, quienes, habiendo terminado de lidiar con las élites del pacto, ahora las observaba sutil pero sin hacer sentir inequívocamente. No hemos bajado la guardia contra ellos, y tampoco. No lo han hecho. Hay al menos 10 armas entrenadas en nosotros en este momento. Si hacemos un movimiento, podría desencadenar un conflicto innecesario. Ya me he contactado con el UNSC, Dr. Alcey es consciente de la situación. Esperamos negociaciones. Las explosiones, el rugido de las flechas explosivas y el zumbido de las motosierras habían disminuido en gran medida. Los miembros sobrevivientes de la resistencia Madrigal, que se refugiaron dentro de la estación de perforación, se asomaron con cautela de las diversas rincones de las ruinas a medida que los sonidos de la batalla se desvanecían. Dios mío. Entonces, el Comando del Espacio de las Naciones Unidas estaba diciendo la verdad después de todo. ¿Qué era verdad? Al escuchar las palabras murmuradas de Hanka, Juana, que jadeaba fuertemente al volante de un gran vehículo minero con ruedas, se tragó con fuerza y le preguntó a la mujer negra agachada a su lado. La guerra contra el pacto alienígena. Ignorando el polvo y la suciedad en el suelo. La mujer negra se limpió binoculares brevemente antes de mirarlos desde la distancia. Siempre pensamos que el Comando del Espacio de las Naciones Unidas exageraba todo solo para esclavizarnos mejor en Madrigal y explotar nuestros recursos de deuterium a precios ridículamente bajos. Las teorías de conspiración siempre habían encontrado un terreno fértil bajo el gobierno de la Tierra Unificado, UEG. La confianza en el gobierno entre las clases bajas fue notablemente baja, especialmente en colonias remotas como Madrigal, lejos del sistema solar. No era solo una cuestión de desconfianza, la rebelión directa había sido la norma. Madrigal, al igual que muchas otras colonias externas humanas, una vez había sido parte de una insurrección armada masiva que se desencadenó durante casi 20 años. Una razón significativa por la que el programa Spartan 2 había progresado también fue que el Comando de Espacio de las Naciones Unidas, UNSC, buscó un medio más rápido y más efectivo para sofocar estos levantamientos. Como productos del Espartano 2 programa, guerreros como el jefe maestro habían participado en numerosas campañas de supresión colonial. Esto era precisamente porque, al primer avistamiento de los espartanos, los comandantes de la resistencia Madrigal habían abierto instintivamente fuego. ¿Están aquí para salvarnos? Hanka. ¿Son estos los mismos espartanos de los que tú y el profesor se hablaron, los que pueden asumir 100 enemigos solos? Un joven, todavía sacudido, se arrastró. Había escapado por poco de la muerte gracias al aterrizaje de la vaina de Astartes. Si no fuera por un gigante con blindaje gris aplastando al guerrero alienígena que estaba a punto de sesgarlo con una espada de energía, habría estado muerto un momento después. Supongo. No puedo decirlo con certeza. Pero según los videos de propaganda de la UNSC, no se supone que los espartanos sean tan altos. Estos gigantes de hierro, deben tener al menos 2.8 metros de altura. Y sus manos, tal vez son la última generación de supersoldados del CSNU. Hanka dejó los binoculares, visiblemente sacudido. La pura brutalidad de un guerrero que llevaba una cabeza a medio destruida y empapada de sangre en su cadera era simplemente demasiado impactante.
¿Están todos los extraterrestres muertos? Juana preguntó con urgencia mientras miraba a los gigantes blancos, blancos y grises. Todavía no. Esos gigantes de hierro tienen los extranjeros restantes rodeados allí, riendo por algo. ¿Un duelo? El oficial de los señores nocturnos, el amplificador de voz de su casco con cara de cráneo, dejó salir otra risita distorsionada y burlona. Humano, este es el honor de un guerrero. ¿De qué te ríes? Aunque no podía entender su idioma, la burla indiscreta en las voces de estos humanos, su desprecio, tono burlón, lo hizo bastante fácil para él comprender su significado. Mirando a los humanos, el comandante de Sangheili de la Armada Roja empujó a un lado a los guerreros blindados de pie frente a él. Desde que comenzó el ataque, este fue el primer momento en que tuvo que examinar de cerca a estos guerreros humanos recién llegados. Su fuerza superó con creces la de Jiralanae, Brutes. Aunque siempre había menospreciado a los Jiralanae, guerreros primitivos brutales que habían sido incorporados a las fuerzas militares del pacto, no podía negar que fueran poderosos, al igual que los Sangheili. Sin embargo, los Jiralanae eran aún más salvajes y sedientos de sangre, haciéndolos más fáciles de controlar para el Sansyum. Esta fue la razón por la cual la casta gobernante del pacto había favorecido cada vez más a los Jiralanae. Indigned Reptile. Arrodíllate y se rinde incondicionalmente, o muere. Usted, no tienes derecho a negociar. El oficial de los señores nocturnos habló lenta y deliberadamente. Los Sangheili no se rinden. Agarrando un tipo. Una espada de energía de doble hoja, el comandante de Sangheili con blindaje rojo se dirigió hacia adelante desde la formación protectora de los guerreros con armadura azul, su voz se eleva en un rugido desafiante. El oficial de los señores nocturnos sonrió debajo de su casco con cara de cráneo y activó el campo disruptor de su garra. Según Covenant Records, el Sangheili, una especie que se originó en los planetas húmedos del sistema URSS, fue reconocida tanto en las divisiones de inteligencia del Pacto y del Comando Espacial de las Naciones Unidas, UNSC, por su cultura guerrera y su profundo sentido de honor. Los humanos, la muerte en la batalla es un honor. Nunca entenderás. Antes de que sus palabras hubieran dejado su boca por completo, el comandante de Sangheili de color rojo se abalanzó. Estaba apostando, lo que decepcionaba que podía comprar tiempo para el otro equipo en el bosque, aunque solo sea por medio minuto. Mientras el artefacto sagrado fuera transportado de manera segura, sus muertes valdrían la pena. Una cuchilla escarlata rayó hacia adelante como un cometa, destrozando el aire con un lamentable gemido. El Dual Blade Energy Sword empujó directamente en el punto débil entre el casco del oficial de los señores nocturnos y la armadura de poder. Pero el guerrero blindado azul se redujo con una velocidad antinatural, la espada de energía apuñalada por el aire vacío. Aprovechando la breve pausa mientras la cuchilla cambiaba de un empuje a un barrido, la garra de rayo izquierdo de los señores nocturnos cortaba hacia arriba. En ese mismo instante, la mano izquierda del comandante de Sangheili, que había estado cargando una pistola de plasma, fue presionada directamente contra el abdomen del oficial de los señores nocturnos. Está luchando con la resolución de morir. Pero, de nuevo, ¿no fueron todos los guerreros? El oficial de señores nocturnos era más rápido. Con una risa cruel, inclinó su cuerpo muy ligeramente, lo suficientemente justo como para evadir la descarga de plasma. Auge. Una explosión de energía de color violeta estalló en su armadura de poder automatizada, ondulando hacia afuera. Las atronadas ondas de choque retrocedieron al comandante de Sangheili, y en el siguiente instante, todo su brazo izquierdo explotó. Miró a la aturdida incredulidad cuando su pistola de plasma se derritió en escoria. ¿Qué es esto? ¿Descarga de energía? Su armadura estaba intacta, pero de alguna manera había emitido una onda de choque energética de partículas. La realización llegó demasiado tarde. Arcos de electricidad abrasadores no le dejaron espacio para dudar. Un momento después, su brazo derecho, todavía agarrando la espada de energía, se cortó. La garra de rayo derecha del oficial de los señores nocturnos, envuelta en rayos morados, crepitó siniestramente. En un solo golpe decisivo, destrozó el escudo de energía del Sangheili con una grieta rotunda. Luego, en un movimiento fluido, la garra descendió. Corre a través de las dos piernas del comandante de Sangheili. Brutal. Tos, tú, humano, no eres humano. Mierda. Si no soy humano, ¿qué? ¿Un Sangheili como tú? Al ver a los otros guerreros de Sangheili de armado azul hirviendo con ira,
preparado para luchar hasta la muerte, el oficial de los señores nocturnos simplemente agitó su mano. Elimínalos. Pero deja vivos. Rugir. Mátalos a todos. Como excavadoras rodando cuesta abajo. Los comedores mundiales, que durante mucho tiempo habían estado ansiosos por la batalla, se encargaron de los aullidos frenéticos. Medic, por aquí. Mantén esto vivo. Ignorando los gritos agonizados detrás de él, el oficial de los señores nocturnos giró su mirada hacia el comandante de Sangheili. Lisiado yacía a sus pies. Las extremidades del guerrero fueron cortadas. Y sus ojos estaban cerrados, pero el oficial de repente dejó escapar una risa. ¿Estás buscando algo, no? En un instante, los ojos del comandante de Sangheili se abrieron. Sus mandíbulas se estremecieron mientras él rasgaba. ¿A qué te refieres? TSK, ¿todavía fingiendo? Pausa por un momento. El oficial de los señores nocturnos enunció deliberadamente sus próximas palabras. La reliquia sagrada, el artefacto triangular. Su voz estaba pesada de énfasis. Entonces fuiste tú. La realización golpeó al comandante de Sangheili como un martillo. La desaparición del barco de transporte de Jiralanae, eso fue tu hacer. Correcto. El oficial de los señores nocturnos, las manos se apuñalaron a sus espaldas. Cambió su mirada hacia la brecha en la pared de la ciudad del norte, más allá del cual yacía el denso bosque. Desde el momento en que comencé a observarte, tus ojos han mirado hacia ese bosque exactamente 4 veces. Tú, reliquia sagrada, está ahí, ¿no? No escaparán. El comandante de Sangheili se endureció, una siniestra premonición arrastrándose sobre su mente. Un extraño instinto lo instó a levantar la cabeza y mirar hacia el cielo azul. Por un momento fugaz, su visión parecía perforar las nubes y la atmósfera, llegando hasta la máquina de guerra titánica estacada en órbita. Y luego, un destello de luz blanca abrasadora. Un pilar de energía sobrecalentada se extendía desde el cielo. El arma orbital de clase láser espartana desató su haz de alta energía, rompiendo la atmósfera a medida que descendía. Las llamas encendidas en el cielo, la gran fuerza de impacto generando ondas de choque que enviaron vientos abrasadores rodando a través de la tierra. Todo sucedió en un instante. El bosque, Gan. No. El comandante de Sangheili, apoyándose en lo que quedaba de su torso, dejó escapar un aullido de desesperación. La luz infernal iluminaba una sola verdad brutal. Según nuestras pruebas, ese objeto triangular puede soportar explosiones que exceden los 10 megatones de TNT sin un rasguño. En caso de que intentara engañarnos, atraparnos en una trampa, tuvimos que verificar su autenticidad. Solo el artefacto real sobreviviría intacto. Tan rápidamente como había llegado, el haz de perforación de cielo desapareció. Todo lo que quedaba era el calor persistente en el aire, y el bosque borrado. 1. El oficial de los señores nocturnos dio un guiño sutil a varios guerreros de Astartes cercanos. Comprendido. Inmediatamente agarrando su intención, los guerreros avanzaron hacia la zona de explosión. Asegúrate de que no muera. Con eso, el guerrero armado Azure no prestó más atención a los Sangheili. Su mirada giró en su lugar hacia los 4 espartanos parados en la distancia. Desde dentro del sistema de combate incorporado de su casco, un flujo de caracteres de datos blancos nítidos se desplazaron rápidamente por su pantalla retiniana. Su enfoque se encerró en una figura en particular. Un guerrero de 2.2 metros de altura, vestido con una armadura de potencia verde de modelo desconocido. Entre todos los recuerdos extraídos de las mentes alienígenas del pacto, esta figura parecía más. Lo llamaron demonio, un demonio. Parecía que en este universo era un héroe de la civilización humana. El oficial de señores nocturnos miró los datos atmosféricos que se muestran en el HUD de su armadura de poder. Concentración de oxígeno, 21%. Temperatura atmosférica, 42 grados centígrados. Gravedad de la superficie planetaria, 1.08 gramos. Junto con estas lecturas, apareció un mensaje directo del capitán del barco. Mantener relaciones diplomáticas. No participe en hostilidades. Ser diplomático. Dando un paso adelante, decidido a mantener la dignidad de una civilización superior y no deshonrar a los ángeles de Selene, ejecutó un noble formal, noble. Como el arco y habló de una manera extrañamente articulada. Si la rueda delantera no gira, la rueda trasera girará. Espera, ¿no habían estado los gritos más fuertes en coreano?
Al ver a los 4 espartanos luciendo completamente desconcertados, el oficial de los señores nocturnos cambió rápidamente al inglés. Disculpas por la demora, sargentos. Hola. El jefe maestro dio un breve asentimiento de reconocimiento. Comandante, somos el equipo de plata del programa espartano del Comando Espacial de las Naciones Unidas, actualmente desplegada en Madrigal. ¿Puedo preguntar, quién eres? No tenía ni idea de quiénes eran estos recién llegados o a qué facción pertenecían, pero una cosa estaba clara, a juzgar por el elaborado oro. Adornos grabados en la armadura de poder de este gigante, ciertamente no era un soldado ordinario. Dirigirse a él como comandante fue la apuesta más segura. Todo lo que necesitas saber es que somos humanos. Si es posible, me gustaría conocer a su superior. Es posible que no tenga la autorización necesaria. Aunque enmarcado como una pregunta, su tono no permitió espacio para la negociación. Luego, con un siseo repentino, el oficial de los señores nocturnos se quitó el casco. Sus ojos negros en chorro y cabello oscuro eran inequívocamente humanos. Aunque su piel pálida y su musculatura definida de forma antinatural lo hicieron parecer inquietantemente antinatural, no se podía negar su identidad humana. En circunstancias normales, nadie llevaría a cabo una conversación mientras usaba un casco. Oculta expresiones faciales, las emociones oscurecidas y creó un aire de desapego, haciéndolo parecer insincero. Maestro Jefe 117. A bordo de la Ira Imperial, una colosal fortaleza espacial que abarca más de 300 kilómetros de longitud. En el corazón del puente de comando. Dentro de una cámara palaciega. En el estudio, Selene, drapeado en una bata ceremonial blanca y dorado, adornada con motivos celestiales de estrellas y lunas crecientes, se sentó en un sillón respaldado por terciopelo. Una mano levantó una delicada taza de té de porcelana, el rico aroma flotando por el aire, mientras que su mirada permaneció fija en la pantalla holográfica, viendo a las fuerzas de reconocimiento de Astartes en acción. El llamado gran viaje del pacto fue defectuoso desde el principio. Su voz estaba tranquila, pero sus palabras llevaban un peso de certeza. Los heredadores elegidos por los precursores fueron los neohumanos de de Tairene, Tierra. No ellos. Ella colocó suavemente la taza de té y continuó. Su tono sin prisas. Quizás los Anshum ya se hayan dado cuenta de esto, por lo que han estado eliminando frenéticamente los restos de la tecnología precursor dispersada por la galaxia, lo que los convierte en reliquias sagradas para reforzar su propia legitimidad divina, insistiendo en que ellos, y ellos solos, son las verdaderas Ers de los precursores. Al mismo tiempo, intensifican su guerra contra la civilización humana, buscando aniquilarnos por completo. De esa manera, no habría duda de quiénes son los herederos legítimos. Una elección racional, de verdad. Una imagen holográfica del artefacto del precursor, la reliquia triangular, apareció en la exhibición. Levantándose de su asiento, Selene trazó sus dedos a través del artefacto descansando sobre su escritorio. Solo aquellos con ADN humano antiguo son reconocidos como contactos válidos. Ella murmuró para sí misma, mirando el artefacto como si pudiera responder.